Hola a todo el mundo, mi nombre es Silvia, bienvenidos a un nuevo video podcast de La Más Kitsch. Espero que estén súper bien. Aquí llegó otra vez el asistente de producción, Kish. Siempre está aquí cuando quiero filmar los domingos. Hoy me están viendo en una pinta bastante poco kitsch, poco kitschosica, porque yo siempre filmo los viernes y los viernes me arreglo para ir al trabajo, me arreglo para salir, entonces estoy como en mi pinta normal. Kish, vas a hacer caer la decoración. Y hoy, en cambio, estoy filmando un domingo porque qué solazo tan espectacular que está haciendo. Entonces dije, no, pues están viéndome mi pinta de domingo, pinta de salir a caminar. Entonces estoy bastante menos kitsch, pero no importa, es lo que se mantiene la esencia. Con el leopardo, con las flores, con todo. Y aquí la existente producción que está tratando de comerse la escenografía. Pero bueno, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal está todo el día de hoy? Bueno, el último video que ustedes vieron, pues que en ese momento está en el episodio, en el canal, es un video con mi hermano en el que hablamos de las cosas que yo, pues no que yo quisiera hacer, porque yo no voy a hacer nada de las cosas que dije, pero como las cosas que yo estoy segura que mi hermano me prohibiría hacer y quería tener como su opinión sobre ese tipo de vainas, porque a mí me encanta molestar a Martín. Esa era como la razón por ese video. Pero en el de antes, el video anterior a ese, que fue el video en el que hablamos de mis viajes, de los lugares a los que fui, de los países que he visitado, hice como muy rápido un Kish, ya, te voy a echar. Lo siento, me tocó echar al asistente de producción porque se está comiendo la escenografía. Pero bueno, les estaba contando de todos los países a los que había ido, de todas las ciudades que he visitado. Bueno, les hice como un quick roundup, les conté varias cosas sobre cada país. Y yo pensé que en verdad, pues no creo que les fuera a gustar, pero pues no pensé que les fuera a llamar tanta la atención cuando les hablé de Nepal, porque yo les dije que les quería hacer un video específico sobre dos países, que era la India y Nepal, porque son países que me encantan y son países que, bueno, no que me encantan, la India me encanta, pero en Nepal tuve unas experiencias bastante heavies, o sea, me cambiaron bastante la forma de ver la vida y dije que esos dos países se merecían un video solo para ellos, así que he aquí el video de esos dos países. Entonces el video de hoy va a ser la India y Nepal, estereotipos versus realidad, y les voy a contar yo, persona que he ido varias veces, qué tal me ha ido. Bueno, antes de hablarles más del tema, vamos a empezar primero por la India y luego nos vamos adentrando a Nepal. Entonces, antes de hablarles de la India, les quiero decir que la India tiene en verdad dos formas de percibirse, ¿cierto? Entonces está la India para alguien que sale de un país, entre comillas, en desarrollo, un país América Latina, un país de Asia, un país un poco más ya donde uno ve vainas que para un europeo, por ejemplo, ya de por sí en Colombia son raras. Entonces, por ejemplo, vos llegas a un europeo a Colombia y ven gente, por ejemplo, en la calle o en los semáforos o en un país de pronto un poco menos limpio o bueno, ese tipo de cosas que se ven en Colombia hizo que Colombia no es ni cinco el nivel que está la India, pues un europeo ya se asana, ¿no? ¿Me entendés? Un europeo ya queda como que, uy, marica, ¿qué es esto? En cambio, para alguien que sale de América Latina o que sale de este tipo de países que ya estamos confrontándonos día a día a una realidad donde hay pobreza, donde hay suciedad, donde hay corrupción, donde ya uno ve ese tipo de cosas, obviamente en una escala más chiquita, pero uno la ve, uno llegar a la India, le dan mucho menos duro. O sea, igual hay gente que le da durísimo de todas formas, pero ya te da mucho menos duro que si llegas de un país como lo es Francia, bueno, como Inglaterra, España, y te vas ahí de una a la India y ya, marica, te da durísimo. Entonces eso es importante recalcarlo, que yo vengo de Colombia, por ende, siento yo que hay cosas que me choquearon mucho menos que le pueden haber choqueado mucho más a otro tipo de persona. Entonces esa es la primera visión. Y luego está la segunda visión de ver la India, que es como lo que les decía, si salís de Francia, de Europa, de Estados Unidos y te vas de una allá y que ha sido alguien que no ha viajado tanto. Porque siento yo que la India en verdad es un país que vos haces de últimos en tu lista de países que querés hacer. O sea, si vos sos alguien que viaja muchísimo, si vos sos alguien que ya ha salido bastante del país, que ha visto varios continentes, o sea, si sos alguien que te gusta mucho viajar y no viajar en modo solamente hotel, 5 estrellas y piscina,
si sos así, que alguien que te gusta todo eso, entonces siento que la India es un país que en verdad sí puedes hacer. O sea, es un país que te va a gustar, que te va a llamar la atención y es un país que en verdad te va a ir súper bien. En cambio, si sos alguien que le encantaría ir a la India, pero que no tiene esta experiencia de viajes y que nunca ha salido de su país y que nunca en verdad ha experimentado lo que son viajes, por ejemplo, América Latina, cosas así, pues te va a dar muy heavy, te va a dar muy duro. Entonces, bueno, yo a la India, no sé por qué, yo siempre he tenido una conexión re mística y re loca con la India, siempre, o sea, toda mi vida me soñé con ir a la India, toda la vida me soñé con ir a vivir allá. O sea, yo una época antes de irme a Luxemburgo en la que yo estaba buscando internships en India para irme allá, buscaba trabajo, o sea, siempre tuve algo que me llamaba a la India. Mucho más adelante, les estoy haciendo un spoiler, mucho más adelante, cuando me fui a la India, descubrí cuál era mi conexión con ese país. Pero entonces, bueno, siempre tuve como esta conexión y dije, bueno, en algún momento de mi vida tengo que ir. Pero la India se te manifiesta y la India te llega cuando te tiene que llegar. Si vos sos alguien que lo tiene en su destino y en su escrito, te llega cuando te tiene que llegar, no cuando vos querás. Entonces yo llevaba intentando ir ya varias veces, nada que me funcionaba. Y justo cuando llegué a trabajar en la empresa en la que yo trabajaba en Luxemburgo, llegué y pues como llegué de última, me dijeron como que te vamos a dar los países que nadie quiere, si te gusta bien y si no también. Y me dijeron el país que nadie quiere ocuparse, pero que alguien tiene que ocuparse en la India. Vos verás, pero pues te toca. Y yo creo que ellos esperaban que yo dijera como que, no, todo menos la India, por favor. Pero yo fui la persona más feliz del mundo. O sea, yo llevaba esperando ese viaje toda mi vida, así que yo fui la persona más feliz, más emocionada. Yo le dije a mi mamá de una, la llamé y le dije, mamá, me voy para la India, por fin se me cumplió el sueño. O sea, fue perfecto, fue puesto así por el universo, Tin, la India. Entonces, perfecto. Fue de hecho el primer viaje que hice, aparte de con el que me contrataron, fue el primer viaje que yo hice que yo planeé. Entonces, bueno, empecé a organizar mis vainas, saqué la visa, súper fácil. Otra cosa que fue importante en mi primera visión de la India fue que yo, la primera vez que fue justititititico, apenas abrieron las puertas internacionales después del COVID. O sea, el COVID pasó y luego en la India nadie podía entrar que no fuera indio a partir hasta octubre del 2000, bueno, después del COVID, no sé si fue 2021, pero hasta octubre no podía entrar nadie que no fuera indio. Y luego en noviembre abrieron las puertas internacionales. Y yo me fui para allá finales de noviembre. O sea, fui yo creo que de los primeros aviones internacionales como de que se fueron para allá. Entonces yo dije, ok, entonces yo llegaba después de un tiempo en el que no había nadie que pudiera ir a la India, de que todo estaba cerrado. Entonces eso aumentó inclusive más como el nivel de tensión, por así decirlo, del país para recibir extranjeros. Pero yo estaba mentalizada, o sea, yo decía, este es mi sueño, yo aquí lo voy a hacer, lo quiero hacer, tal. Entonces yo organicé mi viaje llegando a Nueva Delhi, que es la capital, quedándome en un hotel bien, no muy lejos del aeropuerto, pero un hotel, o sea, cero lujoso, algo ok, algo básico, porque en ese momento acaba de llegar la empresa y todavía me daba pena gastar plata. Ahora que pienso con años de experiencia, digo, me hubiera podido quedar en un hotel 1000 veces mejor, pero ahora no importa. Me quedé en ese hotel, la idea era quedarme en Nueva Delhi 3 días o 2 días y de ahí salir a Mumbai porque tenía un show de belleza, de maquillaje y todo esto en Mumbai y de ahí, no, en Nueva Delhi yo me iba para Chandigarh luego, Chandigarh que es como área súper industrial, cosmética de la India, luego me iba a Mumbai y de Mumbai me devolvía a Luxemburgo si no me equivoco. Y en todo esto, yo me fui un fin de semana antes para poder descubrir la India, para poder ver qué era, para poder hacer como mi viaje personal, pues porque yo iba por trabajo. Quería ir al Taj Mahal, bueno, quería hacer todo ese tema. No me acuerdo si esta fue la primera vez que fui, creo que el Taj Mahal fue la segunda vez que fui. Pero bueno, para darles un poco la idea de cómo llegué a la India, a Nueva Delhi, que para hacerles un contexto, Nueva Delhi es la ciudad con más polución en el mundo. O sea, es en serio impresionante. El avión llega y vos ves una nube gris y no es nube gris de que el cielo está nublado, es nube gris de polución. Eso para mí ya fue un shock, porque, por ejemplo, yo en ese momento estaba súper con salir a correr y toda la vaina,
y salía, iba a correr y me sangraba la nariz de la polución y yo decía, oh my God, ¿qué es esto? Pero bueno, no importa. Nueva Delhi. Llegué, primera impresión que me choqueó muchísimo fue que hacía tanto calor cuando me bajé del avión, tanto calor que todas las joyas que yo llevaba, los aretes, los anillos, las pulseras, me quemaban la piel por el calor y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero bueno, yo súper mentalizada, fui súper contenta y apenas llegué al aeropuerto, al hotel, dije, bueno, tengo el día libre, al otro día, le dije, vamos a salir a ver qué pasa. Entonces aquí es el primer error en una serie de errores. No fue tanto error porque en verdad me salió súper bien y terminé teniendo una experiencia espectacular, pero esto sí se los digo, no lo hagan. Esto no lo hagan, no sean tan bobos como yo, no confíen tan fácil como yo porque esto pudo haber sido súper catastrófico. Porque Nueva Delhi en su época, ya no tanto, pero en su época solía ser uno de los países como más peligrosos del mundo. Una ciudades, perdón, qué barbaridad acabo de decir, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Había muchos kidnapping de mujeres blancas, había muchos secuestros, había mucha trata de blancas, bueno, era muy heavy, había muchos asesinatos. Pero yo no leí nada de eso antes de irme, nada, cero. Yo dije, yo me voy aquí, y si aquí me tocó morirme, pues aquí me morí. Y me fui, pero lo que no hice fue estar consciente de mis surroundings. Por ejemplo, yo me fui caminando tal y yo traté de pasar una calle en la India es imposible, o sea, en serio les toca esperar como una hora, o sea, los carros no paran por vos, o sea, o te tiras y vas así como y esperando a que no te atropellen, o si te quedas esperando a que los carros paren, pues nunca vas a poder pasar. Entonces yo estaba esperando para poder pasar la calle, nada que podía pasar, pasaron como 20 minutos, nada que podía pasar, yo iba sola caminando y un man se paró atrás mío, me dijo, yo te ayudo, me dijo en inglés y me ayudó a pasar la calle. Cuando llegamos al otro lado de la calle me dijo, ve, yo soy guía, montate en mi tuk-tuk. Ahora que estoy contando esto, digo, madre, qué loca. Montate en mi tuk-tuk y yo te llevo y te hago el tour de la India. Y yo, como que sí tuve el angelito querido y el angelito malo que se me pararon en los hombros. Y el angelito querido me dijo como que, marica, Michelle, pensá, weón, así es que, o sea, así es que secuestran un montón de gente en Colombia, como que no te vayas con el primer man que te aparece en la calle. Y el lado malito estaba como que, ay, marica, andate, vale culo, es la experiencia, estás en la India, ¿qué te va a pasar? Andate, tal, ya. Yo tenía en mi cabeza la mentalidad de yo soy colombiana, vivo al límite, vámonos. Me monté al tuk-tuk, me fui. Terminó siendo un señor espectacular, súper querido, me hizo el tour de todo, me llevó para todo lado, fue espectacular. Al final yo le quise pagar, el señor no me aceptó la plata, me dijo que no, que lo hacía de corazón porque quería mejorar su inglés, porque él era guía turista y por el COVID le habían quitado pues, su trabajo, entonces pues ya no podía ser guía si se le estaba olvidando inglés. Al final igual sí le pagué, o sea, busqué en internet cuánto costaba un tour al día en India y le pagué eso, que eran como $12. Y ya, y el man casi que no me lo acepta y hasta hoy en día, por ejemplo, el man me escribe a mi teléfono y me dice como que, ay, vuelve a India, me encantaría que conocieras a mi familia, el man me invitó a comer a su casa, no fui, pues porque ella me parecía un poco heavy. Pero bueno, entonces mi primera experiencia en la Nueva Delhi fue espectacular, porque yo decía, qué gente tan linda. Y eso es lo que la gente no piensa. En Nueva Delhi, en la India en general, la cultura india es muy parecida a la cultura colombiana, a la cultura latinoamericana, en donde es súper bulloso, súper táctil, súper queridos. Todo es siempre haciendo focus al invitado, ¿no? Que la persona que viene está en su cultura y en su tradición, que las personas que llegan al país son tratadas como dioses. Así que te reciben con regalos, con comida. Es muy lindo, uno se siente súper bien recibido, que siento yo que es un paralelo a lo que pasa cuando un europeo, por ejemplo, va a Colombia. Vos vas a Colombia con europeos y eso todo el mundo es, ay, ven, que te llevo, que te traigo comida, que pues es lo mismo en India, es lo mismo. Entonces mi primera impresión en verdad fue qué gente tan espectacular, tan querida, y bueno, y descubrí un país con una cultura espectacular. Bueno, aquí es donde va la otra parte, como que sí me choqueó a nivel cultural, fue que como acababan de abrir las puertas a lo internacional, pues había mucha gente que hace muchísimo tiempo no veía turistas, pero mucho tiempo, y esa era yo. Y entonces yo llegué y el primer día pues me fui con un pantalón amplio, una camisa así como ombliguera y tenía todos los tatuajes por fuera, con pelo crespo, porque tenía mi pelo normal, mi pelo crespo tal, y me iba caminando por la calle, la gente me paraba y me tomaba fotos. Yo quería entrar a un castillo, estaba cerrado porque, dato curioso, estaba Vladimir Putin, siempre no sé qué vaina allá, entonces no me dejaron entrar, pero me dijeron que sí podía entrar si me tomaba una foto con los guardias. Entonces yo me sentía una estrella. Todo el mundo me tomaba fotos para arriba y para abajo, todo el mundo quería ver conmigo, pero era porque la gente no estaba acostumbrada a ver turistas desde hace mucho tiempo. Pero eso también fue como súper choqueante.
La comida espectacular, o sea, no tengo nada malo que decir. Si no les gusta el picante, sí díganlo de una que por favor sin picante, porque hasta cuando uno dice poquito, imposible de comérselo. Pero delicioso todo, una comida espectacular, una riqueza espectacular y la cultura, la religión también es divina. Bueno, hay millones de religiones, pero yo tuve la fortuna de conocer varias, hice tour budista, hinduista, sikista, cada una con clientes míos y amigos míos de cada religión que me llevaron a sus templos, a ver cómo eran los rezos y en verdad fue impresionante, yo lo disfruté muchísimo, o sea que yo en verdad de la India no tengo nada malo que decir. Ah, bueno, luego me fui a Mumbai, que Mumbai fue una vaina distintísima, o sea, Mumbai era una capital extremadamente, bueno, no es una capital, la capital es Delhi, pero cuando digo es una capital es como decir una ciudad en donde se reúne todo lo internacional pues, de India, por ejemplo, es decir, allá tenés toda la parte financiera, tenés toda la parte del comercio. Hay lugares en Mumbai que yo les juro que si yo los dejo ahí, les cierro los ojos y les abro los ojos y les digo dónde estamos, muchas personas de ustedes me dirían Miami, porque era súper limpio, espectacular, árboles por todo lado, pero muy lindo, muy limpio. O sea, Mumbai me pareció nada que ver con Nueva Delhi. Súper, súper, súper limpio y mucho más internacional. Allá la gente ya la veías mucho menos sorprendida, por ejemplo, por verme, porque en Nueva Delhi la cultura es muchísimo más tradicional. Entonces en Nueva Delhi sí veía a las mujeres con el sari, con los trajes, con el pelo larguísimo, o sea, como lo que uno ve en las películas. Ahí en Nueva Delhi sí veías los micos, las vacas, la gente llevando las carretas. Era mucho más como en las películas. En cambio, Mumbai era algo súper internacional. O sea, la gente, las viejas en chorcitos, en camiseticas, o sea, súper normal. Es una ciudad que queda en la costa, o sea, tenés todo el mar. Eso aporta mucho al olor. Eso sí, en Mumbai huele a puro pescado, y más cuando llueve. Entonces eso me choqueó porque olía mucho a pescado, pero bueno, es por como les digo, porque queda en la costa, pero espectacular. Y aquí es donde les digo que aquí fue donde descubrí yo por qué tenía una fascinación tan heavy con la India. Y esto fue algo espectacular. Les voy a contar dos anécdotas que me pasaron en Mumbai, que yo creo que es lo que mejor resume mi amor por la India y la razón por la cual yo siento que tenía que ir a hacer un tiempo en la India. Resulta que acontece que yo llego a Mumbai, hice mi trabajo, fui al show tal, y el fin de semana después dije, bueno, quiero ir a conocer Mumbai, ¿qué hago? Y me habían dicho, si vas a Mumbai, tenés que ir sí o sí a Colaba Causeway. Colaba Causeway es, hagan de cuenta, una calle, pero, o sea, la gente que es de Cali, imagínense toda la circunvalar, toda la quinta, pues. Una calle larguísima, larguísima, y todo eso son mercados. Entonces todo eso está como en una mitad como con sábanas, como por debajo de una vaina de película, en donde son puros mercaditos, puras vainas de joyas, de comida, de especias, de telas, de recuerdos, de un montón de vainas, un montón de vainas. O sea, allá es donde toda la gente se va a hacer su shopping. En Nueva Delhi también fui a hacer shopping, pero en Nueva Delhi es otra experiencia de shopping. En Nueva Delhi eso es por la noche, es un mercado lleno de polvo y eso es una experiencia súper, súper ansiosa. O sea, ya si no me la disfruté y aparte todo lleno de polvo, la nariz me sangraba, demasiada polución. Nueva Delhi no fue tan cool. Pero Colaba Causeway en Mumbai me llamaba muchísimo la atención. Yo había buscado en internet, se veía súper chévere, había un café al que yo quería ir y yo quería ir a comprar joyas, aretes, vainas, todo. Entonces dije, bueno, vamos a Colaba Causeway. Y en ese momento, pues yo no era muy amiguera de mis amigos que hoy en día tengo en la India, que los amo. Saludos, Pratik. Yo no tenía amigos, entonces yo había buscado y dije, bueno, pues me voy sola. Pedí un Uber para amigos, para que sepan, en India hay Uber tuk-tuk además, qué risa, pero me fui en Uber normal. Entonces iba en el Uber tal, y te iba súper bien, y de la mitad del camino estamos en un highway, estamos con una autopista, hagan de cuenta, y el Uber para en la mitad de la autopista. Y yo, tan raro. Y el man me habla en Maharati, que es el idioma que hablan en Mumbai. Me habla en Maharati, abre la puerta y se baja. Y deja el carro le pone el freno de mano y deja el carro en la mitad, hagan de cuenta de la circunvalar, ¿ok? En la mitad de una autopista, así estás. Y yo veía que los carros al lado mío y eso, ahí sí vacas y de todo, y estamos al lado de un barrio, pues, por no decir feito, ¿no? Pero un barrio bien feito, y yo estaba allá, empecé a zararme, ¿no? Y yo, bueno, y ahora aquí y tal, y yo esperé, 5 minutos, nada, 10 minutos, nada, es marica, me dejó en el carro. Y yo no, entonces ya me empecé a zarar, y yo, ¿qué hago? ¿Será que me tiro? ¿Será que me voy? Pero es que si me tiraba del carro hasta la mitad de una autopista, entonces dije, no, qué estrés. Cuando que escucho, uy, 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 yo, ¿qué es esta mierda? Me volteo y la policía pitándome y gritando en Maharati,
yo no entendía ni mierda, y pite, y pite, y pite, y yo dije, no, me empezó a dar un estrés, el man no venía, yo no veía a nadie, la policía se bajó y me tocó en el vidrio, empezaron a hablar en maharati, no entendí nada, y ahí me dijeron en inglés, lady, move the car, move the car, move the car. Y yo, pero yo decía, pero es que esto no soy yo le decía, es que it's Uber, it's Uber driver, it's Uber driver. Y me decía, no, lady, move the car. Y yo decía, no, ¿y ahora qué carajos hago? Y en esa llega el man corriendo, abre la puerta, se mete, cierra la puerta y deja al policía. Cuando Nikia le responde y se va. Y yo, what happened, what happened? Le decía el man, no problem, no problem. Y yo, ¿qué? Y yo estaba ya asadísima, yo pensé, yo dije, aquí ya me secuestraron. Pero yo decidí hacerle confianza al mundo y el carro siguió unos 15 minutos y paró otra vez, en la mitad de la nada, en la mitad de un rompoint, de nada. Y me dijo, it's over, over, go down. Y yo, pero ¿cómo así? Yo decía, pero yo tengo que irme a un mercado, o sea, esto no tiene pinta de mercado, acá es un rompoint con vacas. No, 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 go down, go down. Y yo, oh my God. Me bajé del Uber y me dejó literal la mitad de la nada. O sea, estaba en un barrio. O sea, hagan de cuenta para la gente de Cali que yo quería irme qué sé yo, para Pepeganga del Oeste y me dejaron en... Me dejaron en... No, marica, al otro lado del mundo me dejan como en la tertulia. Y eso, más lejos. Muchísimo más lejos. Pero bueno, entonces yo estaba ahí, ¿y ahora qué carajos hago? Entonces yo dije, no, pues me va a tocar improvisar porque yo no tenía teléfono con internet, yo no tenía nada. Entonces me tocó empezar a improvisar, empecé a caminar, ahí sí, vacas, estaba en un barrio como residencial, no había nada, vacas por todos lados me miraban rarísimo, en un barrio pues que no se veía tan nice. Y yo decía, pues ya que les juro amigos que este fue el momento en el que yo entendí cuál era mi motivo de estar en la India. Mi motivo de estar en la India era que yo siento que yo en otra vida, en una vida pasada que yo tuve, yo creo en la reencarnación, creo en las vidas pasadas, creo en todo ese tema. Y yo en serio creo que en una vida pasada que yo tuve, yo fui India. En serio, yo siento que yo tuve, ay, si estoy enfocada, siento que me están enfocando ya. Siento que yo participé en esa cultura y siento que yo fui de esta cultura. Porque en ese momento de estrés, de decir, ahora yo qué carajos hago, amigos, logré comunicarme como si yo viviera allá. Yo agarré a un man que estaba caminando enfrente mío, le agarré el hombro y le dije, Colaba Causeway, please, Colaba Causeway. Y el man no hablaba inglés. Me decía, ay, yo Colaba Causeway, please. Y el man me hablaba en Maharati, yo le respondía en inglés y yo no entiendo cómo carajos, amigos, le entendí. Y me dijo, ay, que camine, que camine. Y yo seguí derecho, el man me agarró la mano, me jaló y yo le hice confianza al man. Yo decía, aquí soy. Y el man me llevó con la mano cogida, paró un carro en la mitad de la nada, que no era un taxi, era un carro. Abrió el carro, me metió en el carro, cerró la puerta y les juro que yo no sentí ni un gramo de miedo. Pero nada, yo dije, este man es mi amigo, este man me va a llevar a donde yo quiero ir. No había otra explicación en mi cabeza. Para mí era súper natural. Me montó en el carro y yo otra vez, tratando de comunicar con el man que estaba manejando el carro, el man no hablaba inglés tampoco, le volví a decir, Colaba Causeway, y me dijo, ok. Y yo, ok. Y yo, confianza ciega en que este carro, que no era taxi, que no era nada, me iba a llevar a Colaba Causeway. Estábamos avanzando, 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 y en serio manejamos como 10 minutos. Y yo decía, pero espérense, yo no tengo plata. Yo pretendía ir a sacar plata de tarjeta para poder pagar en el mercado, pero todavía no puedo sacar plata. Y yo no, ya me estresé. Y seguimos y dele 10 minutos y el carro para. Y me dice Colaba Causeway. Y yo miro y ahí sí veo una línea de mercados. Y yo, ok, ese es el lugar. Pero lo miré y le dije, I don't have money. Sí, yo, marica, I don't have money. Y el man se voltea, me agarra la mano, así como me pone la mano en el hombro, así, tas, y me dice, it's okay, it's okay, it's okay. Me, it's okay. Ay, me dio tanto amor. Me bajé del carro y llegué a mi mercado, fui, saqué plata y ya hice mis compras. Y les juro que yo me sentí tan en paz. O sea, yo estaba en mi lugar. Yo estaba con mi gente, estaba en mi lugar, estaba entendiendo, me cuidaban. O sea, yo me sentí en verdad, les juro que en casa mía. O sea, yo ahí dije, ok, esto tiene sentido. Yo era de aquí. Y les juro que yo no me sentí perdida. O sea, yo caminaba, pero como que yo no tenía el desespero de decir dónde carajos estoy. Por ejemplo, aquí yo en Francia me llego a perder y yo digo una saco GPS porque digo dónde carajos estoy. Allá no. Yo sabía que estaba perdida, sabía que no tenía internet, pero yo sabía que si seguía caminando iba a llegar a donde tenía que llegar. Entonces fue una experiencia súper, súper increíble, súper linda. Y en verdad les juro que el Maharati y el Hindi, que son dos idiomas, uno de Nueva Delhi y uno de Mumbai en la India, les juro que uno entre más los escucha, más se le parece a uno el español porque tienen resonancias bastante latinas.
Empecé a aprender hindi con mis amigos de allá, me pareció espectacular, ya empecé a negociar, o sea, yo me sentía en mi casa. Y de ahí me devolví con un Uber que sí me dejó en el hotel y yo llegué ese día diciendo, yo amo la India, o sea, lo amo, fue espectacular, fue exactamente lo que yo me había imaginado, pero más, o sea, la gente como que me cuidó, yo sentía que yo tenía un aura de gente cuidándome y andando conmigo y me hacían tan feliz y me encantó, esa fue la primera vez que fui y después de esa vez seguí yendo por ahí 2 a 3 veces al año y fui al Taj Mahal, fui a Chandigarh, fui a Mumbai, fui a Jaipur, y la India fue algo que a mí me sanó muchísimas cosas que yo sentía que tenía que sanar con mis vidas pasadas, me encantó. El año pasado, no, hace 2 años, con mi mamá y mi hermano le hicimos a mi mamá como que el regalo fue el plan de ir a la India y fuimos mi mamá y yo. Y fue una experiencia sanadora y espectacular porque mi mamá fue conmigo, mi mamá también se soñaba con ir, recorrimos todas las ciudades, hicimos Jaipur, Mumbai, Nueva Delhi, Agra. Fue un espectáculo, se los juro que un espectáculo. Como les digo, la India o te encanta como me encantó a mí porque te soñas con ir y porque estás abierta a la magia y al misticismo de la India, o llegas a la India con la cabeza cerrada, con los estereotipos que uno tiene y que uno ve en las películas y te va re mal. Y lo odias y te maluqueas y te enfermas y te intoxicas y llegas súper bajoneada. Pero para mí, en verdad, les juro que fue una experiencia súper sanadora. Yo amo ir a la India. Si pudiera ir cada año, seguiría yendo cada año. Fui hace poquito. La última vez que fui fue para que vean lo heavy y lo importante que es el mental en la India. La última vez que me tocó ir a la India no quería ir, no les voy a mentir, no quería ir, pero porque no me sentía bien, era con esta nueva empresa, como que no tenía ganas, estaba como que, ay, no, no tenía tantas ganas. Y llegué al país sin ganas de estar allá y es la única vez, de como 10 veces que he ido, que me enfermé. Me enfermé porque llegué con ganas de no ir, o sea, yo no quería estar allá, dije, no quiero ir a la India, qué pereza, ya está mamada, pero porque ya había ido miles de veces. Y fue la única vez que me enfermé, me dio una intoxicación re heavy, llegué re intoxicada y me tocó quedarme en la casa como 3 días. Pero la única vez, cuando uno llega a la India con el corazón, con la mente y con el espíritu abierto, nada te pasa. Cuando llegas con ganas de, ¿por qué estoy acá? De todo. Entonces, ese es el tip que les tengo de la India, lo amé. Lo amé, lo amé, lo amé. Les juro que si tienen la oportunidad de ir, no se dejen llevar por estereotipos. Vayan, vayan, por favor, vayan. Que es espectacular y que se van a enamorar de la cultura. En serio. Ya, capítulo de la India cerrado. Y ahora les voy a hablar de Nepal. Que es, diría yo, lo opuesto. ¿Ok? A ver, ¿qué pasa? Yo tenía muchas ganas de ir a Nepal. Yo iba a visitar un cliente que tenía. Tenía muchas ganas de ir a Nepal porque ya había ido a la India varias veces, porque ya sabía que la India me encantaba. Entonces yo decía, si la India me encanta, me va súper bien. Yo sentía con mi mente de boba, de occidental, de tonta, que hace generalidades, yo pensaba que era como la misma vaina. Yo decía, esto debe ser la misma vaina, debe ser como los mismos paisajes, la misma comida, así como si uno le dijeran que México y Colombia es la misma huevonada, pues sí, yo estaba en esas. Entonces yo dije, no, esto va a ser la misma vaina, vamos, me va a encantar. Y resulta que todo empezó mal para mí desde el momento que yo aterricé. Empecemos porque yo aterricé en Katmandú, donde está el aeropuerto más peligroso del mundo. O sea, aterrizar en Katmandú es muy heavy, porque son dos montañas que hacen así un círculo y el avión hace tren y tiene que literal hacer como así, tac, y ahí es donde aterriza. Yo estaba cagada del susto, me di cuenta que era el aeropuerto más letal y con más índice de muertes el día antes de viajar, entonces estaba cagada del susto. Aterricé, fue un aterrizaje heavy, pero bueno, no importa, llegué tal, pero desde que llegué, yo me pasó lo opuesto que con la India. O sea, cuando llegué a la India, las vibes que tuve de una fueron hermosas, lindas, como cálidas, como qué emoción estar acá. Y cuando llegué a Nepal fue lo opuesto. Me bajé y de una me llevó una energía como, no voy a decir negativa, voy a decir densa. O sea, fue como que, me sentía pesada y yo decía, uy, ¿qué estoy haciendo acá? Vos llegas a la India y vos ves un aeropuerto gigante, moderno, chévere, limpio. En cambio, yo llegué a Nepal y era como en las películas que uno ve de los años 50. O sea, todo hecho a mano. O sea, no habían, por ejemplo, letreros de aerolíneas, sino que eran papeles donde la gente escribía con marcador. Hagan de cuenta, Avianca escrito en Sharpie, así. Y vos había... se me paró el video. Y vos sabías que eso allá era Bianca, o sea, eran cosas así, escrito a mano, pues. Y
no había seguridad, sino que era una cortina, vos abrías la cortina, tenías como una entrevista con un man y seguías. O sea, era súper, 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 súper viejo y súper, súper de película, o sea, no sé, entonces yo ya llevo estresada, yo dije, o sea, el choque que le da mucha la gente a la India a mí me empezó a dar en Nepal. Y yo dije, ok, no importa, y yo, pero igualmente súper abierta, viajera, ya me he hecho un montón de países, dije, bueno, no me importa, vamos, estoy súper mentalizada, y aparte del hotel que habíamos reservado, se veía súper lindo, reservé algo súper típico, pero bonito. Dije, vamos. Salí del hotel y ya, todo mal. Me llegó a recoger el carro del hotel. Y lo primero que yo vi cuando salí del aeropuerto fue una ciudad gris, completamente gris. El cielo gris, el aire lleno de polución, se veía todo gris. Los niños en la calle estaban todos en bola jugando desnudos, los niñitos en la calle como con basura. Y fue muy heavy para mí. Como que yo vi eso y yo dije, uy, espérense, esto no es la India. O sea, yo decía, esto es otra vaina. Y antes que nada, antes de decir cualquier cosa, quiero que si hay alguien que es de Nepal o si hay alguien que vive en Nepal o si hay alguien que tiene una experiencia diferente a la mía, no tomen mi experiencia como la generalidad, o sea, no crean que es que estoy hablando mal por hablar mal, les estoy contando lo que me pasó a mí y la experiencia que yo tuve y no quiero para nada que la gente crea que esto es así sí o sí y que no hay que ir o que crean que estoy tratando de hablar mal del país, para nada. Les estoy contando la experiencia que yo tuve, ¿ok? Me parece importante. No creo que yo tenga muchos seguidores en Nepal, pero por si las moscas les cuento el tema. Entonces, bueno, entonces me choqueó bastante. Y llegué al hotel, tal, bueno, como siempre, como también lo es en la India, el servicio es espectacular, me cuidan, me tratan súper bien, me llevan las maletas al cuarto. Y apenas yo tuve tiempo de acostarme en la cama, así, dejar las maletas, y eso que les ahorro la historia de que no, casi no me dejan entrar en Nepal, ¿no? Me detuvieron en la aduana como 2 horas y me tocó darles, bueno, suena re feo, me tocó darles plata para que me dejaran irme, pero cuando uno viaja tanto y cuando uno lugares así, se tiene que volver recursivo, así que lo siento, me tocó darles un billete de 20 euros y me dejaron tranquila. Pero bueno, llegué y cuando puse mis maletas así en la cama del hotel y me acosté y vi el cielo, es que el cielo, el techo, dije, ok, ok, bueno, no le damos cosas malas, como que tratamos de ver cosas chéveres, vamos a ver qué tal nos va en el país. Y ese mismo día yo tenía, amigos, sorry, se me acabó la pila y me tocó volver a empezar todo. Bueno, no empezar de todo, pero me tocó parar el video y volverlo a retomar. Así que estamos retomando. Les estaba contando, si no me equivoco, porque me tocó esperar 30 minutos en mitad de mi historia, sobre cómo entonces llegué a Nepal, estaba en el hotel mirando el techo y luego llegaban clientes míos ese mismo día a recibirme en el hotel y a mostrarme un tour de Nepal antes, bueno, después de nuestra reunión de trabajo. Entonces hicimos nuestra reunión de trabajo, me fue súper bien, que duró como 2 horas. Y me dijeron, bueno, te vamos a llevar a hacer un tour de Nepal. Y yo, ok, let's go. Y yo estaba súper preparada psicológicamente para desmentirme, o sea, quitarme esa impresión que tenía en la cabeza de lo que había visto cuando ella había llegado. Yo quería o sea, como probar lo contrario y que Nepal me encantara. Entonces me llevaron y me dijeron, te vamos a llevar al templo budista más grande del mundo. Y me llevaron allá, o como el primero, bueno, no sé, pero un tema súper importante. Entonces llegué al templo, subimos muchísima gente, muchísimos, o sea, mares de gente. Subimos en el carro, el man parqueó el carro y bueno, aquí como dice, como hay veces si ven que uno se ve una película o algo así y hay como advertencias antes de la película que dice como mire bajo su propio riesgo. Eso es lo que les voy a contar, como que la historia que les voy a chismosear ya mismo es como que véanlo bajo su propio riesgo, ¿sí? Como que escúchenlo bajo su propio riesgo porque es un poco gráfica. Pero siento que es lo que me llevó a tener como este tema con Nepal. Porque entonces, bueno, llegamos allá al templo budista, nos bajamos del carro y apenas yo me bajé del carro, me atacó un olor muy heavy, o sea, un olor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo decía, ¿qué es esto? Me olía como a humo. Entonces yo, en mi bobada y en mi estupidez, le dije a los clientes con los que estaba, les dije, huele a humo, huele como a barbecue. Y entonces como que me miraron, se rieron y me dijeron, "Ujú". Y seguimos caminando y entre más caminábamos, el olor se hacía más fuerte. Y yo, pero huele a quemado. Yo decía, huele a barbecue y seguían y no me decían nada y seguían.
y antes de entrar al templo te hacen quitarte los zapatos y caminar todo a pie. Pero no es como que entres a un cuarto, ¿no? Es literal, caminas en la calle a pie. Y hay micos por todo lado, y hay popó de mico por todo lado, y hay perros callejeros por todo lado. Entonces, pues quitarme los zapatos y caminar así, pues no era lo que más me llamaba la atención, pero igual uno está en su casa, así que uno respeta las costumbres y las reglas de su casa, así que yo me quité todo y caminé descalza. Y estábamos llegando a un puente que pues pasaba encima de un río y el olor se hizo muy heavy, muy heavy, muy heavy. Y ya me están dando ganas de vomitar. Entonces volteé y le dije al cliente, otro le dije como que, ¿qué es eso? ¿Por qué huele así? Y me mostró el río y me mostró como unas casitas que había en el fondo. Y resulta que en esas casitas estaban quemando cuerpos de personas que fallecieron y las quemaban ahí en las casas y las echaban al río. Y a mí lo que me dolió, bueno, varias cosas me choquearon, pero de las cosas que más me choquearon fue el olor, porque yo, o sea, uno nunca cree que uno va a oler cuerpo quemado, o sea, suena muy heavy, pero uno nunca cree que uno va a oler eso, entonces pues como que saber que eso es lo que está oliendo me dolió mucho, o sea, como que me hizo un gran shock en la cabeza. Y otra cosa que me choqueó mucho fue que ellos quemaban los cuerpos, pero o sea, se veía todo. O sea, pues obviamente yo no veía la cara de la persona, nada, pero se veía la forma de la persona. Y era muy choqueante porque, bueno, para ellos es normal, es su cultura, es su religión, así es como ellos despiden los difuntos, pero para mí fue muy heavy porque yo no me esperaba eso y me choqueó mucho saber que estaba ahí y que pues sí o sí, quisiera o no quisiera, pues ya estaba ahí viviendo eso. Y luego de que el cuerpo cae, como que se lleva las cenizas y se llevan los restos del agua, los niñitos estaban jugando al final del río, desnudos en el río, con los restos que llevándose el agua. Y les juro que eso a mí me dio muy mal, muy mal. Me impresionó bastante y me quitaron las ganas de seguir. Igual terminamos el tour, pues no era un tour, o sea, no fue algo turístico, me llevaron clientes, o sea, fuimos en su día a día, pues sus costumbres y sus hábitos. Y fuimos, pero me dio muy heavy, no lo quise terminar, no hablaba. Ellos estaban muy, no era que les diera risa, pero pues les daba, sí, como que les hacía reír el hecho de que yo estuviera como tan impactada, porque para ellos eso era normal. Entonces como que no entendían yo por qué ella no quería seguir caminando, como que eran como que, ay, sí, se impresionó, jajaja, y como que se reían entre ellos. Pero yo en serio estaba muy mal. Y en la de vuelta del carro al hotel, pasamos por el centro de la ciudad porque me querían mostrar como el área industrial. Y fue todo lo que yo había visto cuando llegué al aeropuerto, pero por mil. O sea, muchísimo más sucio, muchísimo más pobre, muchísimo más gris, más. O sea, me dio muy heavy. O sea, no había lugar por donde yo volteara la cara que no hubiera pobreza y que no hubiera como suciedad y me dio muy duro. Porque ahí hice una conexión que no la había hecho en la India, porque en la India tiene pues mucho más riqueza que Nepal. Y ahí hice una conexión que me dio muy heavy, que fue que me puse a pensar yo por qué estaba en Nepal. Y yo estaba en Nepal vendiendo maquillaje. O sea, imagínense eso tan heavy. Yo estaba en Nepal vendiendo maquillaje y yo lo único que veía por la ventana era pobreza, suciedad y sí, como tristeza. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo esté en este país vendiendo maquillaje? Algo tan vanidoso, algo tan material, algo tan inútil, algo que no sirve de nada. O sea, yo decía, yo soy parte del problema, yo estoy aquí literal empeorando la economía de este país, creando una necesidad de consumo para una persona que muy seguramente no es su prioridad y no es parte de una necesidad básica. Sus necesidades básicas que son comer, tomar agua, vestirse, ya de por sí les faltan. Y yo estoy aquí vendiendo maquillaje. Y eso a mí, amigos, me dio muy duro. Muy duro. Eh, y me dio algo que nunca me había pasado y por eso era que yo quería hacer todo un video de estos dos países porque si ven que hay gente que hay una cosa que se llama la enfermedad de la India, que es que la gente llega a la India con el cerebro vuelto un huevo revuelto y que te cambia la forma de ver las cosas y como que te da depresión y un montón de vainas. Pues a mí la India nunca me dio eso, como les dije yo en la India, eso fue mis vacaciones, lo amé, yo amo la India. Pero llegar a Nepal sí me dio algo muy heavy, que fue que me hizo cuestionarme mis creencias. Yo siempre he sido atea, yo, bueno, me creé en una familia
no diría yo una familia católica porque mis papás nunca fueron muy practicantes, pero pues sí hice la primera comunión y me bautizaron y ya hasta ahí llegué, yo no me confirmé. Pero siempre mis creencias mías de Michelle Benoit, yo nunca tuve una creencia religiosa, yo nunca creí en la iglesia, nunca creí en Dios, o sea, yo no creía en nada. Yo para mí sí, y sigo creyendo que hay energías mucho más grandes que yo, pero no me gusta para nada llamarlas Jesús o Dios, o sea, no tengo ninguna creencia católica, ni cinco. De hecho, si tuviera que escoger una religión por la cual me tendría que ir sí o sí, nunca sería católica, cristiana, nada, nunca. Es la con la que menos me siento. Pero todo eso para decirles que esa ida, ese viaje en Nepal, me hizo cuestionarme todo. Todo, todo, y me hizo cuestionar si yo debería estar creyendo en algo. O sea, les juro que tuve como un episodio muy loco en el que yo en ese momento ya era amiga de mi amigo Pratik, que es mi amigo que vive en la India, que él sí es practicante religioso, él es hindú. Para los que me van a decir barbaridades, les voy a decir, gran diferencia entre los indios, que es la gente que vive en la India, y los hindús, que son los que practican el hinduismo, que es una religión. O sea, no es lo mismo. La gente que dice los hindús y son los que viven en India, no, son indios y luego hinduistas los que practican el hinduismo. Entonces, Pratik es indio hinduista porque practica el hinduismo y lo llamé y tuve una discusión con él como de una hora en la que yo le decía, ve, o sea, me siento muy mal. Yo le decía, ¿cómo es esto posible? ¿Qué es esta pobreza? ¿Qué es esto? O sea, como que, ¿por qué yo tengo este rol? Ellos tienen ese rol, ¿por qué estoy aquí? O sea, y él me dio su visión con su religión, que como que me calmó bastante y me hizo pensar si yo de pronto nunca sentí como esa conexión con las religiones monoteístas porque no me gustaban y porque no funcionaban conmigo, y de pronto si la conexión que yo había tenido con la India quería decir que de pronto yo tenía que tener como un llamado hacia una religión politeísta, como es el hinduismo o el budismo. Entonces, bueno, empecé a hacerme un montón de preguntas, un montón de vainas, empecé a cuestionarme mi religión, empecé a cuestionarme mi crianza, empecé a cuestionarme la existencia de varias cosas, empecé a cuestionarme la existencia de todo, de un montón de cosas, y eso me volvió nada. Todo ese tema me duró, bueno, yo creo que me dio una buena depresión respecto a eso, como de un mes, en donde en verdad pensaba en eso todo el tiempo, todo el tiempo. Me dio muy duro. Hablé mucho con mi cliente de Nepal, le conté y me dijo que pues, que voy a decir malheureusement, pero que tristemente esa es la realidad de su país, pero que ellos no lo viven como una realidad tan así como la veo yo. Y me da el ejemplo de Colombia. Él me decía, yo, por ejemplo, la imagen que yo tengo de Colombia es que ustedes tampoco son un país que ve muy bien. O sea, me decían ustedes, también tienen mucha pobreza, mucha inseguridad. Me decía, yo siento que ustedes allá viven una violencia constante. Y eso a mí me choqueó mucho, porque él me decía, yo me imagino a Colombia y yo siento que todo el mundo está armado para arriba y para abajo y que es peligroso ir y que uno, su vida corre peligro. Me decía, mi país es pobre y es triste y es sucio. Me decía, pero yo aquí no corro peligro. Me decía, yo no voy a la calle pensando que me van a pegar un balazo o que me van a secuestrar. Me decía, eso no es el tipo de realidad que yo mantengo. Me decía, yo tengo una realidad de un país pobre, pero vos tenés una realidad de un país peligroso. Y yo quedé como que, ah, ok, ok. Y el hecho de que el man me dijera eso me hizo como ponerme neutra y ponerme un poco más atrás de la situación y ver y decir que lo que uno ve y lo que uno ve en este tipo de países habla más de lo que uno ha vivido que lo que ellos viven. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, yo voy a un país como la India y como Nepal, y la perspectiva que yo voy a tener de esos países no habla de su realidad, habla de cómo mi infancia, mis vivencias y mi realidad me impactan en lo que estoy viendo. O sea, lo que yo conozco diferente versus lo que estoy viendo. Y lo mismo pasa con ellos, o sea, su realidad versus lo que ellos ven cuando van, por ejemplo, a nuestra realidad en Colombia o en Europa, donde sea. Entonces, obviamente hay que ver las cosas y choquearse y experimentar las vainas, pero siempre hay que tener en cuenta que mi reacción a lo que estoy viendo tiene que ver mucho que ver con cómo yo me crié. Y yo, por ejemplo, en ese momento llegaba de Europa, llegaba de Francia, llegaba a vivir. En Francia llevaba viviendo 8 años, entonces pues ver esa realidad me dio muy duro. Y me dio muy duro porque no era para nada lo que yo estaba viendo hace una semana antes de irme. Entonces uno tiene que tener eso también muy en cuenta. Obviamente es un país que tristemente no está en una de sus mejores situaciones y que les va mal en varios aspectos, eh, pero la realidad que vi muy seguramente no era la realidad que ellos vivían constantemente, o puede que sí, no sé, yo creo que no lo sabré, nunca voy a irme a vivir a Nepal, pero en todo caso lo que les estoy contando es mi experiencia de que a mí sí me dio muy duro.
y yo en verdad no creo que vaya a volver. No creo que esté preparada para volver. Como les digo, yo nunca he sido una persona que me den muchas depresiones y muchas tristezas. Soy una persona relativamente, no, bastante positiva, que siempre ando con positivismo y siempre trato de ver el vaso medio lleno. Pero esa depresión tan maluca que me dio después de Nepal no la quiero repetir. Para nada, no me quiero seguir haciendo esas preguntas existenciales, ni por qué estoy aquí, ni qué hago, ni lo que si hago estoy bien o no, de que si merezco ganarme la plata, cómo me la gano, de que, o sea, no quiero volver a vivir eso, así que no creo que vaya otra vez. Si algunos de ustedes quieren ir, hay lugares espectaculares para hacer, por ejemplo, hiking, es toda la frontera de los Himalayas, entonces hay paisajes hermosos que yo no vi. Yo hice 2 ciudades, hice Katmandú, hice otra, no me acuerdo el nombre. En verdad, como les digo, yo como que bloqueé mucho de ese viaje, como me rayó mucho la cabeza y llegué, dije como que mi cerebro como que borró mucho. No soy la mejor persona para aconsejarles cosas positivas del viaje o que vayan a ver ciertas cosas, porque en verdad yo no lo repetiría. Pero ya saben un poco más de lo que pasó y razones por las cuales, como les digo, yo ese viaje no lo tengo en el lugar más especial y más feliz de mi corazón, más bien como de mucho aprendizaje y de mucho autocuestionamiento, en donde uno pues se hace unas preguntas importantes y me las hice gracias a ese viaje. Y ya, y hoy sigo con mis creencias y mis vainas que siento que ese viaje influyeron mucho en eso, pero no lo repetiría, eso sí estoy segurísima. Y bueno, amigos, eso fue todo. Ya se me va a acabar otra vez la pila, que esa fue la razón por la cual se me acabó ahorita el video, me tocó pararlo. Entonces voy a parar de una vez el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como les digo, siempre que hago videos sola y que filmo yo sola, son videos un poco más profundos, más serios, donde toco temas un poco más heavy. Así que me encantaría que me dejaran en los comentarios lo que quieren que hable el próximo video. Sé que varios de ustedes quieren que hable de Francia, de mi trabajo, de cómo conseguir las cosas, así que voy a hablar del tema. Así que déjenme sus preguntas sobre las cosas que quieren saber para el próximo video sobre la vida en Francia, conseguir trabajo, paga, casa, todo ese tema, que yo creo que va a ser el tema que voy a tocar. Y también les voy a dejar en Instagram un story en el que van a poder hacerme sus preguntas y les voy a responder todo lo que tenga que ver con Francia en un próximo episodio. Mil gracias por el video de hoy, amigos, por ver el podcast del día de hoy. Si están escuchando desde Spotify, mil gracias. Y si están viendo el video, qué bueno que se pasaron por aquí para verme a Michelle Maskitch. Así que eso fue todo. Por favor, vayan a seguirme en Instagram. Allá pongo todas mis actualidades y además también hago mini vlogs en las stories. Y ya, eso fue todo. Así que nos vemos la próxima semana, amigos. Un beso. Esto fue Michelle Maskitch. Bye.